Todos conocemos a los héroes clásicos. A veces los queremos y nos dejamos inspirar por ellos, pero hay veces en las que nos aburren con su eterno sentido moralista y esa voluntad férrea que nos hace mirarnos a nosotros mismos con vergüenza, como que no estamos a su altura. Entonces, si bien los buenos héroes, los que están bien construidos y tienen fallas y es muy posible relacionarnos con ellos, también es fácil que con el tiempo nos sintamos cada vez más separados de ellos y nos cueste poner en perspectiva su lucha. Y ahí es donde los antihéroes se vuelven bastante atractivos. Los antihéroes son geniales no solo porque nos dan algo nuevo y fresco, sino que por simple comparación nos ayudan a redescubrir aquellas cosas que amamos de los héroes tradicionales y que ya no apreciamos tanto porque las hemos visto con tanta frecuencia que ya estamos cansados, ya no tenemos ganas de ver santitos bien portados, sino gente que tiene muchas fallas, sentimientos egoístas, iguales a los que nos llegan a nosotros mismos bastante seguido. Pero entonces la pregunta es, ¿qué es un antihéroe exactamente? Hay mucha confusión con respecto a la definición de este concepto, así que aquí se los voy a explicar con muchísima claridad. En pocas palabras, un antihéroe es aquel personaje que realiza acciones heroicas, pero que no lo hace por motivos necesariamente morales o virtuosos, sino que tiene motivaciones que son egoístas o, por decirlo de otra forma, oscuras. Por ejemplo, en el caso de Punisher. Punisher es un antihéroe porque no combate el crimen para proteger al débil o para elevar la justicia, sino porque quiere vengarse del mal que le han hecho. Y lo que hace que Deadpool sea un antihéroe es que no se pone su traje por el bien de los demás, sino porque le genera una enferma satisfacción hacer lo que hace. Estos personajes son muy entretenidos de ver porque reflejan esa parte de nosotros que no está del todo alineada con nuestros ideales y que hacen las cosas por razones más humanas e indecorosas, esas que no queremos admitir que tenemos todo el tiempo. Estos personajes tienen varias características en común que te pueden ayudar a identificarlos o a meterlos en tu historia, por ejemplo, si eres un escritor. Esas son: número 1. Los antihéroes tienen su propio sistema moral. Crear un antihéroe no significa que puedas arrojar la moralidad por la ventana e ignorar la importancia que este elemento tiene en la construcción de historias. Dicho de otra forma, decir que tu protagonista es un antihéroe no te da carta blanca para eludir los conflictos filosóficos y morales que tu historia va a tener. ¿Por qué? Bueno, porque un antihéroe igual necesita tener un sistema moral que lo guíe. Puede estar tan roto como quieras, pero debe ser congruente y claro, de forma tal que realmente existan ciertas actitudes heroicas dentro de él o ella. Recuerda que no estamos hablando de un villano, quien también debería tener su propio sistema moral, pero esto funciona de una forma algo distinta, sino de alguien que dentro de sus imperfecciones está actuando de una manera heroica que mejora el mundo en el que habita. Además, un sistema moral fuerte hace que nos enamoremos de estos personajes más rápido porque les añade complejidad y los hace admirables a su propia manera. Número 2. El antihéroe vive un arco que lo acerca al prototipo de héroe, pero no lo convierte en otra persona. Entonces, un buen antihéroe siempre está luchando con la parte oscura de su ser y la parte buena, la parte heroica que todos los que le rodean quisieran ver más a menudo. Su arco debería estar relacionado con esta lucha, con enfrentar la oscuridad de su ser, reevaluarla y tomar una decisión que, si bien no lo convertirá en alguien totalmente distinto, vamos a decir algo así como un héroe en toda la regla, sí lo hará una mejor persona. De hecho, este punto es clave y es la razón por la que en Watchmen, por ejemplo, Rorschach es un antihéroe y Ozymandias es un villano. Número 3. El antihéroe es un personaje con muchas debilidades morales graves. Por supuesto, no puedes crear un antihéroe sin darle debilidades muy fuertes que nos hagan entender de inmediato que no estamos frente a nuestro típico protagonista. Pero cuando digo fuertes, quiero decir fuertes en mayúsculas. Hazlo que sea alcohólico, un mal esposo, un mal padre, un imbécil, un racista o una persona sumamente violenta y abusiva. El punto es que se tiene que sentir como alguien atormentado, al que le cuesta hacer lo correcto y no caer en sus propios vicios. Esto es quizás lo más fundamental en la construcción del personaje, porque debe haber un balance entre sus defectos y sus virtudes, o de lo contrario las personas no lograrán generar empatía con él. O sea, tampoco lo hagas un completo desgraciado, pero sí tiene que ser hasta cierto punto un desgraciado, como yo. Número 4. A pesar de todo, existe bondad dentro de él o ella. Usualmente no es difícil incluir características bondadosas en nuestros héroes, pero en los antihéroes eso ya es otra historia. Para empezar, la bondad en un antihéroe siempre debe estar un poco escondida, como que el mismo personaje se resiste a mostrarla más seguido.
Recuerda que estamos hablando de un personaje con debilidades graves, pero que dentro de sus imperfecciones tiene un cierto sentido moral y la capacidad de hacer el bien. Esa es una combinación bastante compleja de construir bien, pero es vital para que el personaje realmente brille con luz propia. Es por algo que al inicio de Deadpool vemos cómo le hace un favor a una chica protegiéndola de un acosador, pero al mismo tiempo lo hace de una forma agresiva, enferma e inmoral. Y chistosa, pero bueno, no vamos a tocar ese tema ahora. Ahí lo que se nos está comunicando con los símbolos es que dentro de lo desquiciado que está el personaje, debajo de toda esa fachada despreocupada y cínica, hay un buen hombre. Entonces necesitas colocar esta clase de elementos para que realmente cuentes con este arquetipo de personaje. Si no lo haces, tendrás a un simple sujeto que hace lo que quiere y no un verdadero antihéroe. Ahora que ya entendiste qué es un antihéroe y sus características, te voy a dar algunos ejemplos de antihéroes muy bien hechos que también nos enseñan los distintos tipos que hay. Vamos a empezar por el más básico. El chico malo, Han Solo de Star Wars. Han Solo es un personaje legendario en la cultura popular precisamente porque es un arquetipo de antihéroe clásico. Es el chico malo y rebelde, pero con un corazón de oro que le permite ser valiente y moral cuando menos te lo esperas. Estos personajes pueden diferenciar perfectamente lo que está bien de lo que está mal, pero deciden ignorar su compás moral por beneficio propio. Lo que hace que la dinámica narrativa que introduce Han Solo a la historia sea tan positiva, se puede resumir en dos beneficios increíbles que ofrece el personaje. Número 1. Sus constantes negativas a llevar a cabo la acción heroica que le exige la historia eleva a los héroes que por contraste aceptan esa responsabilidad sin quejarse. En este sentido, este tipo de antihéroe también te ayuda a reforzar la bondad del resto del elenco. Esto también es una de las razones, por ejemplo, por las que Iron Man y Capitán América se complementan también. 2. Cuando el antihéroe por fin decide actuar como héroe, su decisión tiene mucho más impacto porque sabemos que le costó tomarla. Su egoísmo e instinto de autopreservación, en especial en este tipo de antihéroe, suelen ser las debilidades centrales que le impiden ser un héroe en toda la regla, y ese conflicto lo hace más humano y cercano a nosotros. Otro antihéroe clásico vendría siendo el corrupto, que lo podemos ver muy bien representado por Grid de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Entonces, Grid como personaje es un concepto bastante interesante porque comparte su cuerpo con otro personaje que sí es heroico. Es una idea muy profunda que nos simboliza la dualidad del ser humano, que a su vez está en el centro del concepto del antihéroe, pero bueno, no me voy a meter mucho en eso ahorita. Continuemos hablando aquí sobre el tipo de antihéroe que es específicamente. Entonces, Grid es la clase de antihéroe que no está del lado de nadie, sino del suyo propio. Algo parecido así como Gatúbela y Black Cat, por ejemplo. A diferencia de los chicos malos como Han Solo, los antihéroes corruptos tienen un sentido de moralidad roto, que les hace creer que lo que están haciendo no tiene nada de malo. Esto permite que su interacción con una figura heroica los reforme, generando un conflicto bastante poderoso e interesante que los lleva por un arco de redención bastante particular. Nuestro siguiente arquetipo de antihéroe es el Vengador, representado esta vez por Arya Stark. Entonces, Arya es literalmente un ejemplo de libro de cómo construir este tipo de antihéroe. Para aquellos que no lo sepan, Arya vivió en carne propia muchos eventos traumáticos como la muerte de su padre y el asesinato de su maestro a manos de los villanos de la historia. Esto le hizo generar un odio particular por estas personas que se vuelve el eje central de sus motivaciones. Su misión en la vida se vuelve hacerle pagar a estos monstruos por sus crímenes, pero no por una razón heroica, sino por la obsesión de la venganza. Estos antihéroes suelen ser los más crueles de todos, ya que su historia muchas veces los arrastra por un arco inverso de personaje del que es difícil salir sin la ayuda de otro personaje que le permita redimirse y volver al camino de la rectitud. Estos personajes son particularmente importantes si quieres introducir en tu historia el dilema maquiavélico de el fin justifica los medios y hacer que tu audiencia se lo pregunte una y otra vez. Cabe destacar que muchos escritores caen en la trampa de creer que para que este tipo de antihéroes culminen su arco de forma positiva, es imperioso que renuncien a culminar su venganza, es decir, que le perdonen la vida al villano final. Ahora, aunque esto puede ser cierto en algunas historias, lo cierto es que no aplica para todas. La venganza también tiene un rol justiciero que parte de la necesidad de arreglar el mal o la injusticia percibida. El tema está en que tu antihéroe no debe acabar con el villano por razones inmorales y egoístas, sino porque determina qué es lo correcto o quizás para salvar a alguien más. Si haces eso, tu arco podrá contener tanto un final positivo como la muerte del villano.
Scar de Full Metal Alchemist también es un buen ejemplo de eso, pero también lo vemos, por ejemplo, en el final del Rey León, cuando Simba primero decide no matar a Scar, aunque este finalmente termina muriendo. Otro arquetipo genial de antihéroe es el del pecador, que podemos representar muy bien con Kratos de la franquicia de God of War. Existen personajes que rechazan su heroísmo no por razones egoístas o inmorales, sino porque han cometido tantas atrocidades que les cuesta perdonarse a sí mismos. Entonces estos son personajes que vienen atormentados por la crueldad que ejercieron en el pasado y cuyo arco de redención involucra, sobre todo, que acepten que esa maldad no es todo lo que son, sino que sí pueden aspirar a algo más. Ahí es donde entra Kratos, particularmente en su versión de videojuego que salió en 2018. Kratos fue traicionado y engañado por los dioses del Olimpo en su pasado, quienes lo llevaron a asesinar a su esposa y a su hija y caminar el resto de sus días con las cenizas de sus cadáveres pegadas en su piel. O sea, imagínate una cosa más dramática. Kratos, por supuesto, entra en una ira demoledora y vengativa contra los dioses, asesinándolos a todos y llevándose un sinfín de vidas inocentes en el camino. Años después de este evento apocalíptico, Kratos tiene un hijo y de él depende enseñarle a no dejarse llevar por el odio y la ira como él lo hizo en su momento. El problema es que él todavía no cree que sea algo más que un monstruo, y eso dificulta muchísimo su relación con su hijo. Esto también lo vemos con otros antihéroes como Iron Man, Gollum o Jessica Jones, por ejemplo. Como seguro ya te diste cuenta, el arco de redención es una herramienta crucial en el caso de estos personajes, independientemente de si lo completan satisfactoriamente o no. Ahora deja que te hable sobre un último tipo de antihéroe, y este es el de la ira, que lo podemos ver en Wolverine de X-Men. La ira es un antihéroe cuyo principal problema gira en torno a su actitud hacia el mundo, quizás por una filosofía rota o un genio particularmente agresivo. Wolverine es una de las mejores representaciones de este tipo de antihéroes, ya que tiene un constante conflicto interno para mantener la bestia dentro de su alma controlada, y este tipo de conflicto siempre debe estar en el centro de esta clase de personajes. Las debilidades de los antihéroes de la ira yacen en dos factores. Uno, su decepción por el estado del mundo, cuestionando el valor que las acciones heroicas tienen, ya que de por sí no creen que el mundo merezca ser salvado y que nada de lo que hagan hará una diferencia significativa. Y dos, su propia maldad, la cual los aterra y les hace creer que son iguales o peores que los villanos a los que se enfrentan. Lo interesante es que de hecho es precisamente porque son capaces de identificar su propensidad al mal que se obligan a sí mismos a realizar actos heroicos. Una parte de ellos quiere creer que el bien existe a pesar de que les cueste tanto a ellos mismos actuar con rectitud. Esa característica particular es lo que les permite ser tan complejos e interesantes, aunque también los hacen muy difíciles de escribir con éxito. La película de Logan es un ejemplo perfecto en caso de que quieras ver cómo se hace esto en la práctica. Por supuesto, quiero destacar que estos personajes no necesitan ser violentos como tal, también pueden ser exageradamente cínicos y fríos, como el protagonista de mi novela, Jagger, ese sería un buen ejemplo. Y la ira, al final del día, puede estar presente de una forma más profunda y disimulada, y el símbolo no se romperá. No tienes por qué poner a tu personaje a romper mesas y estar siempre enojado, sino que puede ser quizás alguien taciturno y como metido dentro de sí mismo. Y bueno, ya con eso podemos cortar el tema aquí. La verdad es que me fascinan este tipo de personajes, no sé si te pudiste dar cuenta, los adoro con locura. Y pues la verdad, si tuviste clic en este video, supongo que a ti también te encantan. Si quieres compartirme un poco, decirme algo sobre tus antihéroes favoritos, o si piensas que algo que dije aquí no es correcto, quisieras construir sobre lo que dije, pues eres bienvenido y bienvenida a dejar tus comentarios abajo. También por lo pronto le quiero las gracias a mis Patreons, a Pedro Galvez, a Iván Gines, a César Ruiz y a Eduardo Escobar. Son unos cracks y los amo. Y si te quieres unir a un Discord formado por escritores y amantes de las historias, el link está en la descripción. Gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente video.